en 8 millones de habitantes. Después de la conquista se redujo a 1 millón. Entonces, junto con la guerra, junto con los estragos que hizo la esclavitud, también las enfermedades, tuvimos el descenso de una población, decíamos, de 8 millones de habitantes a 1. En cambio, los europeos murieron, sí, 12 millones en los hornos crematorios, y se habla de holocausto. Nosotros no hablamos de holocausto, hay que hablar de holocausto, porque eso fue lo que ocurrió en América. ¿Y por qué? Digo que no checa, como dicen, no aplica, como dicen ahora los jóvenes, no aplica la propuesta de Andrés Manuel, no aplica porque el rey no entiende y porque no va a comprender. Este es un problema de comprensión. Por eso le señalaba a nuestra amiga Lilia que a Cortés hay que entenderlo, hay que comprender qué fue lo que pasó, y hay que comprender por qué los europeos sí hablan del holocausto y nosotros no hablamos del holocausto, y nuestra pérdida es mayor, porque yo no he hecho el cálculo de cuántos millones de habitantes tenían los que murieron en los hornos crematorios y de qué nacionalidades y qué población judía había en total, pero finalmente yo creo que casi la destrucción de América, de la población de América, fue evidente. Fue así que se propició y se estimuló la esclavitud, el tráfico de esclavos que vinieran a México, que vinieran a Cartagena de Indias, que fueran al puerto de La Plata, en Argentina. Fue el traslado, el despojo de otro continente para que viniera a vivir a otro continente. Entonces, este es una de las mayores barbaries, si se permite, porque la barbarie no tiene límite, que se ha cometido. Y fue la Primera Guerra Mundial. No es cierto que la Primera Guerra Mundial haya sido en 1917. Fue en el caso de la ocupación y el despojo de América, porque se acababa de integrar el mundo. Cuando se comienza a ocupar América, es precisamente que el mundo ya está completo. Y cuando se hace la guerra, la hace Europa contra América. Y por eso creo que este es un problema de comprensión, porque el rey no comprende la barbarie que se cometió en América, y debemos de entender que esta comprensión es así porque en Europa sí comprendieron que los hornos crematorios fue una actitud horrenda, fue una decisión horrible, de barbarie, así lo calificamos, pero lo asumieron e hicieron conciencia. ¿Y quién hizo conciencia principalmente en este crimen? Quienes eran los directamente responsables, el pueblo alemán. El pueblo alemán aceptó y pidió perdón por los crímenes. Y es cierto, ellos no sabían que había hornos crematorios. Entonces, el asunto queda completo si nosotros vemos que la guerra tiene partes oscuras que no son reveladas a la población civil, aunque la población civil paga un costo porque es atacada. ¿Y qué sucedió en el caso del Holocausto europeo? Que el Holocausto ya no se entendió como el fin y la masacre de solamente judíos, sino se entendió como el fin y la masacre de seres humanos, como son los judíos, como son las minorías étnicas, como son los búlgaros, como son los gitanos, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender y comprender para que, sin necesidad que el rey pida perdón, que conozca el horror y que lo conozcamos nosotros para difundirlo, para decir que no hubo heroísmo, ni hubo hombres superiores que hicieron grandes hazañas. Fueron los padres de Hitler y de Mussolini y de todos aquellos asesinos que han hecho presencia en la historia. Eso es lo que nosotros creo que debemos hacer en estos 500 años de la masacre de América, para enarbolar una nueva versión de la conquista de España, que no fuimos salvados, que no fuimos redimidos, que fuimos víctimas de la última cruzada que emprendieron el salvajismo europeo a nombre de un Dios que seguramente repelería y castigaría sus crímenes. Tengo por aquí una versión de Italo Calvino. Algunos de ustedes lo conocen. Es un escritor italiano que escribe hermosísimo. Supongo que su madre, no lo tengo de ciencia cierta, pero creo que su madre era oaxaqueña. Su padre italiano, y él nació en Cuba porque su padre trabajaba en los ingenios. Él hizo un viaje a México, a Oaxaca, anduvo por estos rumbos. Su libro se llama La noche del jaguar, algo así. Pero este relato es una entrevista que él le hace a Moctezuma. Esto es hermoso porque otra de las cosas con las que nosotros hemos caído con cierta facilidad es catalogar la traición de los tlaxcaltecas, calificar también de tímido y de traidor a Moctezuma, cuando esos son los relatos de las crónicas de los conquistadores, de López de Gomara, de Díaz del Castillo, ¿verdad? De aquellos que dieron su versión y que luego los franciscanos hicieron otras versiones, y así se fue corriendo la voz, y nosotros creyendo también en la teoría de la profecía, la teoría de la profecía de que los aztecas, los nahuas, Moctezuma había recibido a los conquistadores como dioses, creyendo que era Quetzalcóatl. Nada de eso. Los combatieron en Centra, los combatieron en Tepeaca, los combatieron en la Noche Triste, casi los derrotaron en la Noche Triste, y los iban a derrotar y a ultimar en Otumba, porque Otumba fue la última batalla que dieron antes de la caída de Tenochtitlán. Pero el hecho de que hubieran matado al capitán de los hombres águila, de los hombres tigres, dio por resultado que así interpretaban la guerra, se retiraron los ejércitos, y dejando que Cortés se refugiara de nuevo en Tlaxcala y después en Tepeaca, y volviera posteriormente, meses después, en agosto, 21 de agosto de 1521, a tomar Tenochtitlán con la caballería, con la artillería, con los arcabuces, con los perros, y sobre todo con la flota de barcos. Fue una guerra marítima también, y fue una guerra biológica, porque el ejército mexicano estaba diezmado en la guerra de Tenochtitlán, y había muerto Cuitláhuac. Por eso Cuauhtémoc fue ascendido siendo tan joven, 18, 21 años. Y finalmente Tenochtitlán no se rindió, la masacraron. Fue otra de las barbaridades que hicieron los conquistadores. Y Cuauhtémoc tampoco se redó ni ante la derrota ni ante la muerte. Nunca se rindió. Y ese es el espíritu que debemos sacar actualmente para
mostrar nuestro nacionalismo. No hay nacionalismo en México, no hay estirpe de calidad nacional. Trump nos puede insultar y nosotros callamos y decimos que no vamos a pelearnos, pero si Trump está peleando, no es que queramos, nos está bofeteando, estamos peleando, estamos siendo víctimas de una pelea. Entonces, ¿por dónde vamos? Pues vamos a hacer una reconsideración de lo que hemos sido, de lo que queremos ser, ¿verdad? Puedo yo estar diciendo cosas que aparentemente deben ser sostenidas con otros elementos, pero también un poco de la pasión me gana. Y en el caso de Ítalo Calvino, sí, siempre he procurado esta entrevista que él le hace. Es una entrevista, pues quizás Ítalo, que ya murió, pero en su momento a lo mejor era espiritista y le entrevistó hacia Moctezuma. No, es una entrevista de amor europeo al amor de América, ¿no? Yo así la entiendo. Entonces, sí quisiera decir unos cuantos párrafos para cerrar esta conversación, y comienza, digo el principio y digo el final: yo, majestad, santidad, emperador, general, no sé cómo llamaros, me veo obligado a recurrir a términos que solo en parte reflejan las atribuciones de vuestro cargo. Así comienza, diciendo: no sé cómo te puedo llamar, no sé cómo ocurrió esto, no sé qué sería cuando vistes a los conquistadores. Sería como si nosotros los europeos viéramos ahora gentes de otro planeta y vinieran de Marte, ¿verdad? Entonces cuenta estas emociones que son muy elegantes y con un gran sentimiento. Finalmente, pues Moctezuma fue nuestro último rey. ¿Y por qué hablo en ese sentido? Somos dos Méxicos, somos el México de Moctezuma y el México de Cortés, el México de Cuauhtémoc, el México de los conquistadores. No, venimos de esa mezcla, pero demos el lugar al crimen y demos el lugar a la gloria, al concepto de vida, a los valores que representaron quienes poblaron primero nuestra ciudad y la llenaron de sentimientos, de buenos sentimientos fraternos entre ellos. Dice Moctezuma: por eso vienes a interrogarme a más de 4 siglos de mi derrota. No estás seguros de haberme vencido. La verdadera guerra y la verdadera paz no suceden sobre la tierra, sino entre los dioses. Esto es bello porque realmente sí era una guerra entre los dioses, entre Huitzilopochtli y el señor Santiago. Sí era una guerra. ¿Por qué? Porque era una guerra de lo que creían las gentes, y por eso se cometió. Y hoy pues tenemos un criterio más amplio y vemos que hay distintos credos, hay distintas religiones y hay distintas posturas frente al Dios verdadero o a los dioses verdaderos. Pero eso no es motivo para la guerra, ¿verdad? En esa ocasión sí lo fue. Y así sigue el concepto de esta entrevista. Las leyes de las fuerzas materiales os parecen claras, pero no por eso dejáis de esperar que en su reverso se os revele el dibujo del destino del mundo. Y en ello cifra pues
cómo la derrota de Moctezuma fue una derrota de la humanidad en esa ocasión. Lo humano quedó sujeto a la fuerza del despojo y a la fuerza del crimen. Creo que debemos de valorarnos como la razón de existir de un pueblo que ha emprendido un largo camino, pero que ha ido reforzando sus valores y que su identidad debe de rescatarla, reforzarla y ponerla en juego, porque nuestra vecindad hacia el norte nos obliga. No es que nosotros queramos alejarnos de este espacio del que fuimos a su vez despojados, pero nos imponen un muro, nos imponen una degradación en la relación, y esto es lo que solamente con la identidad de nuestra nación, de nuestro nacionalismo, podemos rebatir y rechazar para engrandecer a nuestro país. Muchas gracias por su atención. Pues pasamos a la ronda de intervenciones, maestro, si te parece. Bueno, pues ¿sí? Me siento como Moctezuma. A ver, compañero y compañera, obviamente. Sí, pasen, por favor. Al maestro le gusta verse rodeado de los compañeros, ¿verdad? Sí, esto no es... No es una conversación sola. Sí, no es... Ligeramente, por favor, para que así vayan circulando pronto. ¿Sí se oye? Sí. ¿Sí? Creo que no. Súbele, es que lo tienes apagado. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Tu nombre. Bueno, mi nombre es Jaime Cuellar, estudioso aún. Hice estudios en la Escuela Nacional de Antropología, en la rama de Arqueología y Antropología también. Sigo estudiando. Bueno, una de las situaciones que suceden cada vez que se plantea temas como este, de la conquista o del México, por llamarle prehispánico, pues surgen un montón de posibilidades de considerar algunos conceptos, algunas ideas. Sí, entonces yo creo que pues, la oportunidad de participar es así, pues ahora sí aprovecharla. De los últimos conceptos que he aprendido, obviamente de pláticas, de conferencias con otros profesores, las versiones que generalmente vertimos en relación a la historia, en este caso de esta época, la tenemos todavía muy llena de colonialismos. Entonces uno de los planteamientos que se proponen es la historia para decolonizarla. Tenemos un montón de matices todavía que nos hacen reproducir ideas que no están completamente... o sea que tendríamos que hacer un montón de trabajo para empezar a hacer, empezar a tomar un nuevo rumbo de qué somos, de qué pasó. O sea, tenemos que conocer todo eso. Son tantas cosas, es un territorio geográficamente muy grande, entonces lo que se habrá vivido en uno u otro contexto, pues es meritorio de que cada quien, de que
quien haya escrito, porque sí se han escrito ya muchas cosas, se dé a conocer, pero no nada más para nosotros, sino para nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones, pues bueno, esto es todo un trabajo político de lucha, porque la idea es de que estas cosas lleguen hasta las aulas y que lleguen a los niños, ¿no? Y ellos empiecen a tener un nuevo rumbo, un rumbo ideológico, cultural, obviamente, de por dónde este país tiene que caminar. Entonces yo nada más vertiría aquí una pregunta para todos, así muy sencilla, de uno de los libros que me tocó leer. No recuerdo ahorita el título, pero la pregunta es, y viene en el libro, dice, ¿quién iba a ganar la guerra llamada de conquista, o agandalle? Porque también ya existe este término de que no fue realmente una conquista, sino fue una agandalle. Sí, cuando vienen los 500 o los 1000 soldados españoles con armaduras, con cañones, con ballestas, con ballesteros obviamente expertos, y con toda la población indígena, por llamarle también indígena, que tiene la oportunidad de quitarse el yugo en la que tenían los mexicas sobre ellos. ¿Quién iba a ganar esta guerra? Con caballos, con los barcos y con los cañones. O sea, ¿quién iba a ganar esta guerra? Entonces, si eran 50,000 otros guerreros de otras regiones que aprovechan este yugo, y con los guerreros que resisten 3 meses el sometimiento de Tenochtitlán. Nada más. Les voy a dar unos minutitos, les pongo el cronómetro, cuando terminen el primer minuto les hago así. Bueno, si alguien más va a pasar. Sí, ok, entonces por favor. Y les voy a hacer un minuto para que vayan cerrando, y cuando ya se tengan que ir les digo algo. Sí, porque si no nos apropiamos del micrófono, ¿no? Bueno, yo ojalá Laura me dé espacio. Ya hace rato que yo terminé mi libro en el 2016, y es exactamente el meollo de lo que nos padecemos los mexicanos. Yo me empecé a cuestionar desde niña porque teníamos tanta enseñanza de estar ninguneando y humillando a nuestros indígenas. A mí me molestaba mucho eso, y porque los católicos siempre estaban fastidiando con que el cristianismo sí, y el cristianismo sí, y el quién sabe qué comunismo no, quién sabe qué cosa, ni entendíamos nada, no sé de quién sabe de qué estaban hablando, ¿no? Entonces esa situación de las clases que nos impusieron en la colonia llega al siglo XXI, al siglo XX, perdón. Yo nací en el siglo XX. Bueno, soy del siglo pasado. Entonces yo escribo mi libro porque me empiezo a cuestionar qué nos pasa a los mexicanos, por qué somos tan sometidos, por qué nos humillamos, como dice aquí el maestro, nos ningunea el Trump, ¿no? Era como para cachetearlo al señor, ¿no? Ellos son unos incivilizados realmente. La cultura yanqui, después de la cultura europea, es la que nos invade aquí ahora, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que tener de lo que dice también el antropólogo es que ni siquiera podemos decir que Cortés asesina a su propia mujer, caray, ¿no? La ahorca. Fue un genocidio brutal. Yo sí lo pongo, ¿eh? Yo lo que hice fue una investigación que me llevó 2 años, porque mi especialidad es psicología clínica, tengo doctorado en administración, pero de negocios, de empresas. Entonces tengo una combinación medio especial, porque me toca también trabajar en educación. Yo di cátedra a nivel de posgrado hasta el 2015, y entonces lo que yo propongo
es que arrastramos ese genocidio brutal, el más grave de la historia de la humanidad. Escuchen bien, éramos 25 millones aquí. ¿Saben cuántos quedaron en 132 años? Ni 3 millones, 2.3 millones, por Dios. O sea, entonces lo que arrastramos es terrible, porque entonces no tenemos nuestro sustrato de nuestros ancestros, porque en el día de Toscat, la matanza fue de Toscat, ¿se acuerdan? En mayo se festejaba, hagan de cuenta, las cosechas. Tampoco había ninguna religión aquí, por Dios, tampoco. Eran representantes de la naturaleza. Y nada más les voy a acabar con una frase que acabo recientemente de leer de Bacon. Bacon dice que, para que vean la diferencia de la cultura europea, que nos platicaron lo que se les dio la gana, porque además en esos tiempos los únicos que sabían leer eran los frailes, estos asesinos que llegaron con Cortés y demás, eran unos analfabetos, ignorantes, sifilíticos y demás. Bueno, y discúlpeme, pero esa es la verdad. Y nosotros tenemos que partir de la verdad para entender la historia. Pero independientemente de eso, Bacon, y con esto voy a terminar, espérame. Bacon nos representa la cultura eurocéntrica, que es bélica, es necrofílica. Escuchen bien, necrofílica. La de nosotros, de nuestros ancestros, es biofílica. Para los europeos, y este filósofo dice que la naturaleza está para que nosotros la dominemos al servicio del hombre. Y en cambio para nuestros ancestros nosotros los seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar de la naturaleza, porque es la que nos da de vivir. Y entonces ellos tenían una comunión con la naturaleza que hasta la fecha existe, desde la Patagonia hasta los esquimales. Gracias. Muy bien, pasaste por 2 minutos, pero bueno. Vas Ana y Fabián. ¿Quién me levantó la mano? Allá. Nomás para que vean de dónde procedemos. Tenemos una extraordinaria cultura milenaria de la que tenemos que estar orgullosos. Sí. Y olvídense de los europeos. Ya vamos a la decadencia, sí, con su modelo capitalista. No van a salir nada más que el Vaticano tiene toda la información que sacaron de aquí, y hay que ir a rezarles para ver qué nos dan. Nosotros tenemos más ingenio, así que no los necesitamos para nada. Hace algunos años en España se presentó una obra de teatro que la llevaron de aquí acerca de la conquista, ¿sí? Y entonces cuando empezaron a mostrar la crueldad de los españoles, la gente se salió muy enojada. Ahora con el relajo que se armó cuando López Obrador pidió que se diera disculpas, yo leí que para ellos, para la gente de allá, no fue una guerra como nosotros conocemos, sino que fue algo glorioso. Ellos los 500 años o lo que sea lo festejan como si hubiera sido algo glorioso. Pero también yo sé, y es lo que quiero preguntar, yo sé que a los españoles realmente no les han dicho lo que pasó. ¿Es verdad eso? Pásala aquí. ¿Cómo contesto? Voy a poner 4, ¿te parece bien, maestro? Y lo apunto, para que hagas un... No perder el hilo. Así es. Si no, sí. creamos un A mí me da mucho gusto que estemos en esta mesa disfrutando la elocuencia, la elegancia, la inteligencia, la capacidad narrativa de mi amigo Tenorio Adame. Yo solamente tengo 60 años de compartir algunas batallas con él, y él se me adelantó ya en la exposición. Yo tengo geopolítica de la conquista española en el horizonte del siglo XXI. Espero que tengan algún momento, espero que se publique próximamente, y ya vendré a hacer alguna exposición en torno a esto. Bien, Tenorio nos ha dado aquí el corazón, las emociones, los sentimientos, pero nos ha dado la visión conceptual
la riqueza del intelecto para comprender un hecho histórico. Yo voy a apuntar algunos elementos, comparto todo lo que ha dicho, desde luego. Voy a apuntalar algunos elementos. El siglo XVI es un siglo extraordinariamente complejo. Es el paso de la Edad Media a la modernidad. Pero no solamente eso, es el momento histórico del Renacimiento, del gran pensamiento, del pensamiento crítico, del pensamiento científico, la ruptura con todas las supersticiones del pasado medieval. Pero no solamente eso, es el siglo del tránsito hacia el capitalismo, al inicio del capitalismo. Pero no solamente eso, es el momento histórico que ya apuntaló Tenorio en el horizonte de la creación de los estados-nación. Pero no solamente eso, es el arranque histórico del colonialismo, de todos los imperios coloniales de Europa, todas las coronas. Pero aquí hay un dato fundamental: ninguno de los imperios, ni el alemán, ni el francés, ni el inglés, ninguno alcanzó tanto poder como el poder colonial español, al llegar a decir de sus voceros: en las tierras del imperio español no se oculta el sol, porque tenían dominio a escala mundial. Pero bien, todas las casas estaban involucradas en el comercio de esclavos, la principal mercancía, y estaba involucrado en Sevilla. El mercado de los esclavos arrancó en Sevilla, y ahí estaba la casa virreinal, ahí estaba Fernando, ahí estaban, todos ellos estaban involucrados, porque era una ganancia bruta el mercado de los esclavos. Pero ellos empezaron a ver un horizonte de conquista, un horizonte hacia lo que hoy es América Latina. Entonces yo simplemente apuntalo el momento histórico del siglo XVI, de múltiples significados que tienen presencia hoy todavía, porque hoy se hace con un clic y se transfieren la masa de capital financiero a España. Los principales bancos españoles ya no necesitan los veleros, ¿no? Con un clic mandan a España la riqueza, que es los bancos más ricos en México hoy en día. Bien. Muy bien. Gracias. Fabián, el último maestro ahorita para esta ronda. Muy bien, ya no te tengo que intervenir, ya dijo lo que iba a decir yo. Gracias, pues muchas gracias, profesor Tenorio, por esta plática tan interesante. Me llama a mí la atención dos cosas, voy a ser muy concreto. Uno, la idea de la comprensión, y otro, la idea de los hijos de Caín. Porque me parece que ahí se centran una serie de aspectos que es importante, yo diría, destacar. En relación a la comprensión, me parece que es fundamental esta idea de que Krause no puede comprender la historia, pero no solo Krause, es una corriente en la humanidad y la tenemos presente. Apenas en España están tratando de conciliar su problema con el franquismo. No podemos esperar que en España pueda haber una comprensión de lo que fue el encuentro en 1521. Somos más francos nosotros. Sí, es decir, a ellos todavía les cuenta.
Entonces, no, pero la idea de la comprensión nos lleva a la idea de, un poco lo que señalaba también, la idea del conocimiento, la idea de la apertura, la idea de reconocer a los demás o no, ¿no? Que es un poco el planteamiento con Donald Trump, ¿no? O sea, cuestionamos que no haya una postura para intervenir frente hacia encarar a Donald Trump, o cuestionamos la postura de Donald Trump, ¿no? Es decir, la comprensión es un asunto que tiene que explorarse, tiene que ampliarse, porque a final de cuentas la idea de la explicación de nuestra realidad puede ampliarse, siempre puede ampliarse, puede ubicarse de una mejor manera. Y yo voy al segundo punto, que es la idea de los hijos de Caín, porque me parece que la humanidad, la sociedad, está en una dialéctica entre dos corrientes, una bélica y una que intenta construir una civilización. Biofílica. Tú le llamas biofílica, yo en todo caso diría civilizatoria, ¿no? La biología formaría parte de la civilización. Entonces, yo creo que esta dinámica forma parte central en la cuestión de 1521. De alguna manera, creo que es un momento que se tiene que reinterpretar permanentemente a la luz de una nueva comprensión, pero también a la luz de la mayor información y sobre todo a la luz del reconocimiento de los otros, porque en el caso de los hijos de Caín, la base fundamental para la guerra es no reconocer a los demás. Yo diría, en el caso de el intento y el esfuerzo de una sociedad por construir una civilización, está basado en la intención de incorporar a la diversidad. Entonces yo creo que en este caso vale la pena partir de estas premisas que usted amablemente nos ha señalado, profesor Tenorio. Gracias. Gracias. Si les parece bien, quiero comenzar con el planteamiento de Jaime Cuellar, quien, como revelada, tiene estudios en antropología, y pues eso le da una mayor visión en el análisis social. Estoy de acuerdo con lo que él dice, incluso invoco un libro que existe al respecto, también de un antropólogo brillante, que se llama La colonización del pasado. Precisamente es el análisis de cómo la crónica indiana o indígena ya estaba permeada, estaba dirigida, fue preparada, educada por los frailes del Colegio de Santa Cruz, Tlatelolco, los frailes franciscanos, Fray Bernardino de Sahagún. ¿Qué es esto de la colonización del pasado? Que la crónica nos lleva a relatos que ocultan los crímenes, que ocultan la función del imperio, y si les interesa, les leo brevemente parte de un fragmento, cita de este autor, José Pantoja Reyes, ¿verdad? La colonización del pasado. La historia general de las Indias, al ser una versión de la conquista en la que se defiende al imperio español y su dominio sobre América, le resulta apropiada, pues le permite sortear algunos de los peligros que representaba hacer una crónica sobre la conquista. Es al mismo tiempo una síntesis de las versiones de los conquistadores militares y de algunas órdenes religiosas, como la de los dominicos, que es una orden que en su momento ocupa las posiciones de poder en la Nueva España, desplazando a los franciscanos.
Así que la versión de la conquista de Chimalpaín, es Chimalpopoca, al que se refiere, saldría de la copia y reescritura de las de López de Gomara y no de fuentes orales o de memoria oral, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que existe. Ya les decía a ustedes, nosotros no tenemos una historia de las guerras entre México o entre los mexicas y los españoles, porque no hubo una historia de mexicas de la guerra, como los árabes sí tuvieron una historia de las cruzadas. Entonces esto pues hace que esa parte de la historia se haya colonizado, o sea que la escribieron los que sabían escribir. Entonces y yendo al asunto de la humillación que plantea nuestra querida maestra psicóloga doctora Lilia, en cuanto a la humillación, ¿verdad? Vean, la colonización norteamericana tuvo otra actitud. Ellos procedían, y hay una anécdota muy interesante. Hernán Cortés y el reformador de la iglesia, Lutero, eran de la misma edad, se llevaban 2 años. Y vean, en lo que logró Cortés fue establecer un imperio próspero. Un imperio próspero que no solamente el siglo XVI, que duró 3 siglos el dominio de España, pero en el siglo XVIII nosotros fuimos una cultura con mayor esplendor que la cultura de Madrid, que la cultura de España. Precisamente es donde predomina la literatura de Sor Juana, ¿no? Y donde la creación, los pintores mexicanos tienen el mismo o mejor relumbre que los españoles. Entonces, este problema de la humillación es un problema que deriva de los nuevos modelos de organización de los factores económicos, porque América propició la plantación que es el cultivo del tabaco, los cultivos tropicales, el cultivo de la caña de azúcar, y eso indujo o inyectó la mano de obra necesaria que se trajo de África, o sea, fue lo que generó la esclavitud. De tal manera que la esclavitud surgió en el Caribe y surgió también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos surgió como una sociedad agrícolas. Los padres fundadores eran gentes profundamente religiosas. Muchos de ellos, la mayoría, habían sufrido la expulsión de sus comunidades y provenían de las sectas calvinistas y luteranas. El calvinismo propiciaba ya el principio de la supremacía religiosa, como también Cortés promovía la supremacía religiosa sobre los indígenas mexicanos. Pero la supremacía religiosa luterana y calvinista, sobre todo de los padres fundadores de Norteamérica, que eran religiosos muy radicales, llevó después a la supremacía anglosajona, o sea, a la supremacía racial. Y esto se desarrolló más todavía con la esclavitud, cuando Estados Unidos pasó de ser una sociedad de organización comunitaria, agrícola, familiar, a ser una sociedad ya con proyección capitalista basada en explotaciones de plantaciones de tabaco y de algodón, y con el uso de la mano de obra esclavista. Entonces, el problema
el problema entre México y Estados Unidos, el problema de la humillación, que es fundamental, ¿no? como el problema de los hijos de Caín, nos lleva a plantearnos que las teorías del liberalismo, en donde se plantea la libertad, también se plantea el miedo, el terror, y esto hace que cierto liberalismo, principalmente el basado de Malthus, nos impulse a las posiciones del temor, del miedo, del terror y del crimen. No olviden ustedes que Malthus consideraba las guerras y las epidemias como podas que eran necesarias para que el crecimiento de la población no se desbordara. Entonces, por ahí vienen las ideas de supremacía racial y de justificación de crímenes o de genocidios permitidos porque son necesarios, porque la humanidad no se corresponde o no debe permitir a ciertas sectas, a ciertas razas, a ciertos grupos raciales porque están degenerados o porque son inferiores. Entonces, la cuestión, si nosotros queremos enfocar una nueva historia, tendríamos que ver cuéntame el tiempo también, tendríamos que ver una historia de qué ha sido la esclavitud en los Estados Unidos y qué ha sido en México. Yo creo que en México hay humillación y desigualdad, sí, pero no hay organizaciones que propicien la discriminación y que propicien el racismo. No hay leyes que los promuevan. Y recuerden ustedes que en el 68 abrió en marzo, abril de ese año, con la muerte de Luther King, que Estados Unidos tenía un problema racial muy grave. Nosotros no tenemos el problema racial. Y sí podríamos hablar del esclavismo y de la lucha de la esclavitud, de los primeros decretos de Hidalgo y de Morelos, y la abolición de la esclavitud por Vicente Guerrero. Podríamos ver cómo ha sido la esclavitud en los Estados Unidos y por qué Trump nos habla como capataz de esclavos, ¿verdad? Cuando esto ya no existe, cuando estamos viviendo otro mundo, cuando somos otra humanidad en la que las relaciones deben de establecerse en otro orden de ideas y en términos de igualdad, ¿no? No sé si queda algo pendiente por ahí. Yo agradezco mucho las... Sí. Yo creo que sí, no solamente los españoles, nosotros también no conocemos los términos en que nosotros vivimos la esclavitud. Maximiliano propició la esclavitud, Porfirio Díaz tenía ¿cómo se llamaba ahí? El Nacional, Valle Nacional, y a los yaquis los convirtió en esclavos en las selvas de Quintana Roo. Bueno, pero por eso cayó, ¿no? Por eso cayó. Y en tanto en Estados Unidos, pues nosotros vemos que los problemas de esclavitud terminaron resolviéndose en 1968 todavía con la Ley de Derechos Civiles. Entonces, los alemanes no conocían la situación de los hornos crematorios. Digo, el pueblo alemán, los jóvenes alemanes combatieron a los aliados cuando llegaron, y al Ejército Rojo, porque se creían en Hitler. E incluso intelectuales de izquierda pensaban que había alguna posibilidad en la actitud de Hitler, y no Vasconcelos era pro Hitler, o los anarquistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque éramos anti-yanquis, ¿no? Nada más por eso. En Estados Unidos van a darle el premio Nobel de la Paz a Hitler. ¿Verdad? ¿Sí?
pues yo creo que en España no conocen lo que fue la historia de América. Y en gran parte de México tampoco la conocen. No conocemos la historia porque creemos que es cosa del pasado. Porque siempre los mortales creemos que somos superiores a los que ya murieron, ¿verdad? Cuando la vida de los muertos es la memoria de los vivos, ¿verdad? No sé, ¿algo más? ¿Alguien más tiene una preguntita o un comentario o algo? Maestro. Sí, el maestro Luis. Felicitarlo. Pues, A viva voz. No, porque se quejan aquí de que no se oye. Ya me pusieron como 20 veces. Maestro. me encantó una imagen que usted dio muy al principio, maestro Tenorio. Me presento, soy Luis López Llera, originalmente arquitecto y ahorita dedicado a la ecosofía. Amor a lo ecos, a lo comunitario, a lo doméstico. Luis López Llera. Me encantó esta imagen de los griegos convirtiendo a los romanos. Una colonia impuesta por Roma es transformada por el espíritu griego. Nosotros somos una colonia de Estados Unidos. ¿Cómo podemos limpiar nuestro espíritu, nuestra actitud histórica, para no caer en una suerte de maniqueísmo victimista? Nosotros somos los buenos, lastimados, explotados, esclavizados, y los que nos dominan son los malos. Y se nos olvida a los mexicanos que a los indígenas los tenemos marginados, los mestizos, ¿verdad? Y seguimos todavía haciendo una publicidad economicista a base de imágenes raciales donde el blanco siempre está feliz y hay que aparecerse como los blancos. Bueno, somos un pueblo moreno y que parte del lema de Morena fue apostarle a una virgen morena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo superar esto de que el Caín está afuera y nosotros somos a ver? Sino que todos somos realmente humanos y humus, somos tierra que nos invita a ser humildes para poder penetrar las entrañas más íntimas de cualquier persona, de cualquier imperio. Y así como nos hemos convertido en la lucha por la verdad a una cierta plataforma ideológica, darle chance a que los malos se conviertan. Porque no creo que sea con las guerras. Simplemente en términos de guerras, los compañeros zapatistas tuvieron que soltar las armas de inmediato porque si no los masacraban. Y entrar a un debate público de verdades. Y por eso están sobreviviendo, incluso creando o ampliando con sus caracoles una propuesta indígena. Pero los chilangos, los 25 millones que vivimos acá, pues ¿cómo le hacemos para que somos mestizos y a veces medio blancos porque aspiramos a más ciudades como la Ciudad de México o como Tokio, la gran ciudad mundial? Entonces, la inquietud mía está en que el holocausto que usted traduce hacia el genocidio de Cortés ha sido ya superado. Hay otros holocaustos. Desde luego, ¿qué más holocausto que la energía atómica dedicada a matar 150 millones de gentes en 3 segundos? Y que permitió otro holocausto que es Vietnam. O ahora el holocausto planetario con el cambio climático, en donde todos somos cómplices. No somos víctimas, estamos destruyendo el planeta con nuestra vida cotidiana de una manera inconsciente.
porque este cambio climático se originó, todos tenemos no más de 100 años aquí, se ha originado mucho antes y empezó a destruir este planeta, y la solución no la vamos a alcanzar a ver ninguno de los que estamos aquí. No tenemos respuestas a ese nuevo genocidio u holocausto, como se quiera ver, que en el caso mexicano está clarísimo con los migrantes. ¿Cómo tratamos a los migrantes? Poniéndoles un muro en el istmo, ya no en el sur, sino en el istmo, con todo el apoyo de nuestro gobierno. Para acabar con el país. ¿Verdad? Con un nuevo plan Puebla-Panamá, pero ahora trasladado a la parte más angosta de nuestro país. Y el ejército, disfrazado de guardia civil, castigando a esos migrantes. Entonces no podemos ser maniqueos. Tenemos que aceptar que nuestra vida cotidiana es caína, pero no viéndola con los ojos ni de la bomba atómica en Hiroshima, ni mucho menos con los ojos de un soldado administrador político como Cortés, aprovechándose de la división que había en este reino entre tlaxcaltecas y náhuatl o mexicas, y que había también esclavitud o las guerras floridas para nuestros sacrificios humanos. Entonces, la invitación es: procuremos lograr lo que los griegos hicieron con los romanos. Tenemos 30 millones de mexicanos solventes en Estados Unidos que están sosteniendo este país. ¿Por qué no establecemos una nueva Mexicalandia, empezando por Mexicoamérica? Nos quitaron la mitad del territorio en México para llevárselo. Lo podemos reconquistar, pero de 1000 maneras diferentes, a que no solo con las armas. Pero para eso necesitamos ser un poquito históricos y no histéricos, ¿verdad? Y aprender de los historiadores. Me felicito de conocer al maestro Tenorio, como he conocido los estudios, qué sé yo, de Enrique Semo, o de Miguel o León Portilla, o de Lorenzo Meyer, o de los nuevos historiadores que nos están haciendo consciente de que si este pueblo nuestro, mestizo predominantemente, no asume sus responsabilidades sin victimarse y echar culpas a los demás, no salimos del hoyo y no lo vamos a ver, pero nuestros nietos sí lo van a ver. Gracias. Ya se van los de Catepec, que van lejos. Está bien, gracias Lilia, gracias. Entonces vamos hablando. Breve, por favor, porque ya estamos cerrando. Es imposible no participar en la riqueza que nos ha desatado Tenorio. Yo quiero colocar un asunto, ya se nos fue la doctora de psicología, pero ya dejó el asunto aquí. Yo considero que la línea filosófica de todo lo que nos ha compartido Tenorio, ahí está la doctora. No hay un determinismo psíquico orgánico. No existe eso. El hombre no solamente es lo que es todo lo que no ha sido, lo que desea ser y lo que quiere ser. Por lo tanto, la condición de esclavitud mental, hoy en día, los aparatos de inteligencia a escala mundial manejan la guerra psicológica, precisamente porque están creyendo o que sus receptores, donde quieren actuar, los pueden manipular. Lo que nos ha compartido Tenorio es que el conocimiento, y no solamente aquella expresión de conócete a ti mismo, el conocimiento es liberador porque desata y quita los dogmas maniqueos. La realidad en su complejidad permite la participación del pensamiento crítico. No hay creencias hoy en día. No existe el comunismo ni el socialismo. No existen las ideologías. Si yo creo en eso, soy un borrego, como diría AMLO, pero tampoco creo en AMLO. O sea, estamos ante una realidad extraordinariamente propensa a desarrollar
el pensamiento hereje, la crítica cotidiana de mi circunstancia y de la historia contemporánea. Ese es el horizonte abierto que hoy nosotros tenemos. Gracias, Tenorio. Agradezco mucho los comentarios, creo que me enriquecen. Estoy convencido de la bondad de no victimizar y no maniqueizar la relación. Sí mantengo mis dudas y sobre todo alerta frente a los riesgos que podría representar un vuelco de la historia, porque si bien culturalmente nos correspondemos lo que podríamos decir una Mexamérica, no olviden ustedes que una de las formas de los ejércitos colonizadores es utilizar a soldados de una nacionalidad en contra de sus propios nacionales. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que tenemos que ganar la batalla de las ideas, la batalla de que los migrantes, hoy ciudadanos mexicanos, ciudadanos norteamericanos, pues mantengan su raíz, aunque esto puede ser primera, segunda generación, la tercera, quién sabe cómo resulta. Esto es un fenómeno demográfico y social muy complejo, es un fenómeno de mentalidades. Lo que sí debíamos de procurar nosotros es hacer el esfuerzo de no ser las víctimas. No somos las víctimas, somos los participantes de una lucha quizás entre desiguales, pero la desigualdad la podemos superar con habilidad del conocimiento. Agradezco a todos ustedes su comprensión, su apoyo, su presencia. Nosotros agradecemos más que nada que haya venido desde Puebla. Nos hubiera traído unas semitas, maestro, para que acompañáramos aquí la charla, para que son tan famosas las semitas. No, pues... El mole de cadera. Pues tantas cosas, ¿verdad? Habríamos de empezar a organizar estas tertulias así con bocaditos y cosas así para que hagamos comunidad, que yo creo que eso es lo que nos hace falta para poder hacer las modificaciones del sistema que tanto estamos criticando. Sí, Jaime. A través de la gastronomía también hacemos arqueología. Exactamente. Bueno, yo creo que este tema de la conquista y de la invasión, el encuentro de dos mundos, todos los títulos que les han querido dar, se me hace muy, muy rico y muy amplio para tratarlo en una sesión de 2 horas. Le podemos dar diferentes enfoques, desde la parte como la que vino a darnos hoy el maestro Antonio, o puede ser como nos lo decía su compañero, desde el punto de vista geoeconómico y político, que es muy importante también porque eso explica el surgimiento del neoliberalismo en el que ahora estamos inmersos, toda la acumulación originaria que no se da igual aquí que allá. Entonces todos esos puntos, cada uno son dignos de una sesión, como también es la comparación de las culturas entre las guerras, como lo había manifestado el maestro Tenorio, la comparación de diferentes batallas ideológicas, culturales y en forma de guerras, como podría haber sido las que se dieron en América, las que se están dando ahora en lo que es Medio Oriente, o las que se dieron en su momento en esa zona también de la época antigua. Creo que todo nos da para platicar, pero yo pienso que lo más importante es que nos permite a todos estar aquí en comunidad reflexionando y cuestionándonos nuestras creencias y nuestros puntos de vista y nuestros puntos de partida. No vamos a ver la conquista del mismo modo que después de estar escuchando todas las participaciones de ustedes y las aportaciones que nos hace el día de hoy el maestro, porque a mí como que me hizo cortocircuito cuando dijo que hay que ver a Hernán Cortés, que no fue tan malo y demás. Ay, en mi más profundo estómago como que dije, pero la razón que de lo que dices, pues sí, al final de cuentas de ahí venimos, es parte de nuestra historia y tenemos que aprender a
a entenderlo para conocernos todos y quitarnos esos determinismos de que negro o blanco o judíos o árabes o los gringos o mexicanos, todas esas bipolaridades que nos hacen tanto ruido. Y les agradezco mucho todos los comentarios. Pues vamos a darle las gracias aquí a Antonio por haber venido y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Una conferencia sobre la Malinche. También, pues bueno, también el compañero, y bueno, le vamos a hacer entrega al maestro Antonio de un reconocimiento de parte de ustedes, para que así se acuerde de nosotros y que se acuerde de que aquí en La Brújula es un lugar de debate, un lugar de apertura y que... Es una trinchera de ideas, que es mejor que una trinchera de piedras. Es la frase de José Martí. Pues muy bien, pues muchas gracias maestro y compañeros, pues nos vemos dentro de 8 días. Yo espero que ya esté menos la lluvia tan fuerte y que les permita llegar, y cuando no vengan, conéctense al Facebook, porque es importante también la interacción por medio de los medios electrónicos, ¿verdad? Y nos vemos dentro de 8 días aquí, misma hora, Misantla 11. Agradecemos a la Central Campesina, Cardenistas, y los esperamos dentro de 8 días con otra sesión. Y vamos a